La unidad sobrenatural es uno de los pilares fundamentales de la iglesia cristiana. Pero ¿cree usted que es evidente en el origen de la iglesia? O más bien, en el establecimiento de la iglesia allí en Hechos. Observémoslo, por favor. Observemos tres principios fundamentales que la iglesia nos muestra que el apóstol Pedro y el apóstol Juan, una vez puestos en libertad, después de haber estado en la cárcel, después de haber estado enfrente de los principales sacerdotes, allí de los escribas también y fariseos y de los sumos sacerdotes, ellos estaban en medio del concilio, van a defender la obra hecha a un hombre cojo y van a decir con gran denuedo que en ningún otro hay salvación. Esto es, en Cristo Jesús. Y dice Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es de que ellos reciben amenazas, pero al final, allí en el versículo 23, ellos ya no van a estar en la cárcel, sino que son puestos en libertad. Y observemos esta unidad que ellos nos demuestran. Allí, una vez más, puestos en libertad. Observe el versículo 23 del capítulo 4 del libro de los Hechos. ¿Sí? Si usted tiene su Biblia, ya sea en papel o digital, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23, porque observaremos tres principios fundamentales para esa unidad sobrenatural en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Observe el versículo 23. Pasa que puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Bueno, ellos vienen a los suyos. ¿Por qué? Porque es a los suyos a quien se debe dar cuentas. Es en su iglesia donde usted debe dar cuentas, debe estar claro en su contabilidad personal también. No hablamos de números y cifras privadas que conciernen a cada persona, no. Pero si usted es miembro de una iglesia, usted sí debe dar cuentas. Es en la iglesia donde usted responde. Es en la iglesia de donde usted es miembro, donde seguramente tiene que dar cuentas. Y la pregunta es, ¿da cuenta usted a los suyos? ¿Cuenta usted con personas a las cuales en un ministerio usted puede con toda libertad dar cuentas? ¿O por el contrario, nadie sabe nada? Nadie sabe nada de lo que usted vive y hace. Nadie sabe nada de lo que usted necesita, de lo que usted desarrolla, de lo que usted es. Querido amigo, querido hermano, quiero por un lado, si tú no has venido a Cristo, decirte que los creyentes damos cuentas los unos a los otros. Es en una iglesia sana donde se dan cuentas. Es en una iglesia sana donde sus miembros conocen los movimientos contables y financieros de su iglesia. Es en una iglesia sana donde unos a otros también podemos dar respuestas y dar cuentas, no solamente financieras, sino dar cuentas de lo que es mi vida, dar cuentas de lo que estoy desarrollando en medio de un ministerio, donde podemos con toda libertad hacer preguntas y también dar respuestas. Es en una iglesia de sana enseñanza donde usted conocerá los movimientos de esa iglesia. Por eso es Pedro y Juan
quien viene a los suyos y da cuentas. Aplicación un poco más general. ¿Da cuentas usted en su familia? ¿Le parece sencillo sentarse junto con su esposa y sus hijos a contar lo que está pasando? ¿O hay por el contrario cosas ocultas que nadie conoce? Cosas que quizá ni su familia ni sus hijos conocen acerca de su vida. Este es un buen principio, el principio de dar cuentas. Nos lo muestra allí la escritura, así es de que lo primero que hacen posterior a estar en libertad es dar cuenta. Lo segundo dice, y ellos, habiéndolo oído, habiéndolo escuchado, este es el segundo principio, y es el principio de oír a mis hermanos. Tiene mucho que ver con un interés genuino que tenemos los unos por los otros y tomamos tiempo para escuchar con atención, para oír atentamente lo que nos están diciendo. Bueno, oímos en medio de una sana consejería acerca de problemas, acerca de batallas, acerca de luchas que sufrimos los creyentes, aún cómo lidiamos los creyentes, la membresía de una iglesia con diferentes pecados, cómo lidiamos con esto, cómo es la dinámica del cambio bíblico, cómo podemos nosotros ser escuchados, cómo podemos ser nosotros también aconsejados por la escritura. Así es de que oír con atención y con respeto da valor a la vida en Cristo. Así es de que aquí nos dice la palabra que ellos, habiéndolo oído, habiendo escuchado atentamente, bueno, por otra parte, mientras estamos escuchando opiniones, escuchando situaciones de otros, también podemos dar un consejo a la luz de la escritura. La pregunta es, ¿escuchas ese consejo? ¿Escuchas atentamente las enseñanzas que vienen de parte de la escritura? ¿Estás escuchando a tus pastores, a tus mentores? ¿Los escuchas? Y si los escuchas, la pregunta más importante es, ¿haces caso a lo que escuchas? ¿O por el contrario, te dicen a la izquierda y tú vas a la derecha? Te dicen blanco y tú dices negro. Te dicen arriba y usted va abajo. Querido hermano, si usted es miembro de una iglesia, yo en honor a la verdad y a la escritura, yo le pido que usted oiga lo que se le dice, oiga lo que el consejo de la palabra le está diciendo y también escuche a otros atentamente, porque quizá usted puede, con un consejo de la escritura, dar consuelo y esperanza a un alma, a una vida, a un ser humano, a una persona que está en Cristo batallando con algunas situaciones. Pero inmediatamente escuchan, ellos toman la actitud correcta y es el tercer principio, la oración congregacional. Mira, ellos alzaron su voz a Dios y dijeron, cuando oramos, alzamos nuestra voz al Padre Celestial y decimos cosas sencillas, reconocemos sus atributos. Ellos dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, usted, Padre eterno, es soberano. Usted es el Señor soberano, el Altísimo. Por encima de ti no hay nadie. Tienes todo bajo control absoluto. Pero también tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra. No hay nadie como tú eres el creador. Así es de que declaran su palabra allí el Salmo y dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se unieron contra su ungido, declaran
el Salmo, declaran allí también el Salmo 2, un salmo mesiánico por excelencia, donde está el Señor soberano riéndose de los que están en la tierra, haciendo planes contra su ungido, contra su Mesías. Y también dice al Mesías que pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra, por posesión tuya todos los reinos. Entonces ellos declaran la palabra de Dios y aplican la palabra de Dios a esta situación específica, pero ellos dicen que ellos hicieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que así sucediera. Una vez más, muy similar a lo que habla en el capítulo 3, porque el soberano Señor es quien determina. Y entonces dice también: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen su palabra, que puedan tener ese de nuevo, ese valor, esa valentía de hablar sin temor la palabra de Dios. Pero también dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Todo esto debería incluir la oración congregacional, pedirle al Señor que su obra continúe. Y también en el versículo 31, de una vez, la respuesta a la petición. El versículo 31 abarca quizá meses, quizá una cantidad de tiempo, junto con cómo va a terminar el capítulo 4, y entonces todos allí, en ese momento, dice que fueron llenos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire qué respuesta tan preciosa. Ellos piden denuedo, pues denuedo tienen. Y ahora note usted que ya no hablan en lenguas como en Hechos 2, no, ellos hablan con todo denuedo, con toda claridad, con toda valentía, la palabra de Dios. Tres principios fundamentales, hermanos: dar cuentas, oír a los hermanos y la oración congregacional con todos estos ingredientes. Alzar unánime la voz, reconocer los atributos divinos, declarar su palabra, aplicar su palabra, pedir ese denuedo y pedir también que la obra continúe. Mis hermanos, en nuestra próxima reflexión continuaremos y terminaremos con el capítulo 4 del libro de los Hechos. Buen día y bendiciones.